Habla Gabriela Araya, analista de mercados de educación y trading, en colaboración con el broker IG. Hoy día estamos a lunes, ya son las 10 de la mañana en Nueva York y este día 5 de agosto ha partido con hartos movimientos. Vieron ya la apertura de los mercados con Javier, donde pudieron revisar gran parte de los principales instrumentos y los movimientos que hemos tenido durante el día de hoy. Hoy día, en este seminario en particular, vamos a hablar un poco acerca de cómo convertirse en un mejor trader. Para eso les voy a entregar 3 tips o 3 pasos en realidad, con lo que ustedes van a poder tratar de identificar en dónde estarían cometiendo algunos errores para tratar de mejorarlos, porque siempre uno cuando recién ingresa al mercado está intentando hacerlo lo mejor posible, pero también hay algunos errores que uno comete y que puede tratar de evitar para de esa manera tratar de ganarle a los movimientos de los principales instrumentos. Así que bueno, como siempre, antes de partir, les dejo el aviso de riesgo un par de minutos para que lo puedan leer. Vuelvo en unos segundos. Perfecto, espero que hayan podido ya revisar la información, así que bueno, antes también aprovecho de decirles que pueden seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube e Instagram a través de las cuentas de educación y trading. También les dejo la información de los teléfonos en los cuales nos pueden estar ubicando tanto en Chile como en México. Así que ya visto eso, nos vamos de inmediato con lo que nos convoca hoy día, que tiene que ver directamente con el tema de los mercados y cómo poder tratar de convertirse en un mejor trader. Cuando están recién partiendo, es bastante fácil sentirse un poco sobrecargados o abrumados con toda la información respecto a los distintos mercados, con respecto a las distintas estrategias, con respecto a los distintos indicadores. Por ejemplo, lo que vemos aquí en la página. Vemos la plataforma, vemos botones de compra y venta, vemos unas velas que son unos cuadraditos, unas barritas que suben, que bajan. Asumimos que los colores rojos son caídas, asumimos que los colores verdes son movimientos hacia el alza, pero más allá de eso no tenemos mucha información y probablemente no sabemos cómo poder buscar la mejor manera de poder tratar de ganarle al mercado ni cómo ser rentables. La verdad es que tenemos un tema muy importante y que tiene que ver con cómo convertirnos en un mejor trader, y el único camino que nosotros vamos a seguir para poder hacer esto es entender primero que cada uno de ustedes es único y que cada camino va a ser diseñado a partir de sus objetivos, de sus necesidades y de su actitud frente al riesgo. Es decir, si son personas arriesgadas o no son personas arriesgadas. Eso es lo primero por lo que se tiene que partir. Mucha gente cuando recién ingresa al mercado, ve los gráficos así, hablan conmigo, me dicen, Gabriela, no sé qué es lo que tengo que hacer, así que dime tú qué es lo que tengo que hacer. Y ese es el primer error. ¿Por qué? Porque lo que yo haga o lo que otros traders hagan no necesariamente va a aplicar para ustedes. No todos tienen el mismo apetito al riesgo. He hablado con personas que están dispuestas a arriesgar todo el capital que han invertido en la cuenta en una sola operación, como también he hablado con personas que están dispuestos a arriesgar un 0,01% del capital en una operación. Esas dos personas son completamente distintas. Si yo les entrego una estrategia en particular para ambas personas, la misma estrategia no necesariamente va a tener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque son personas, vuelvo a repetir, completamente distintas en cuanto a un tema, que es la aversión al riesgo. Así que bueno, partiendo por eso, ahora sí vamos a partir un poco con lo que ustedes deberían estar buscando para tratar de tener este viaje hacia la mejor manera de convertirse en un mejor trader. Y hay algunos pasos que cualquier trader, perdón, tiene que seguir para también asegurarse de que comprenden los principios básicos del mercado y cómo pueden operar en ellos, porque mucha gente también se olvida de eso, se olvida de los temas básicos. Y el primer paso tiene que ver con encontrar información de mercado y entenderla. Hay que entender cómo funcionan los mercados financieros.
También hay que entender el nivel de riesgo y la estrategia que se requiere y cómo puede variar entre ellas. Por ende, no es lo mismo estar operando, por ejemplo, en un mercado que está en rango frente a un mercado que está en tendencia frente a un mercado que está volátil. Y les explico por qué. Vamos a tomar un gráfico acá y les voy a explicar con un solo instrumento las diferentes condiciones de mercado que existen. Y para eso vamos a tomar, por ejemplo, el oro. Lo tengo abierto ahí, pero déjenme cambiar aquí la vista porque no quiero, esto es lo que hago con el seminario de apertura de los mercados, así que no quiero tocar esos gráficos. Dame un segundo, vamos a abrir aquí una nueva área de trabajo, ahí sí. Y vamos a ir con la materia prima que les estaba mencionando, que es en este caso el oro. Aquí les voy a explicar las condiciones de mercado y cómo eso es lo primero que ustedes tienen que identificar para poder empezar a evaluar qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? Así que primero vamos a eliminar aquí todo lo que yo tengo cargado en el gráfico, que era del tema que les había mencionado, el análisis de mercado que realizamos diariamente en los seminarios de apertura. Voy a borrar todo porque para explicar las condiciones de mercado no se necesita absolutamente nada, excepto los conocimientos básicos que son, en este caso, soportes, resistencias, líneas de tendencia y listo, ¿ya? Este es un gráfico mensual del oro para explicar un poco las diferentes condiciones de mercado a las cuales se puede encontrar un instrumento. Y aquí les voy a explicar cuáles son esas condiciones de mercado. Una es la tendencia, ya sea hacia el alza o hacia la baja. Lo que nos importa es poder conocer si es que un mercado se encuentra en tendencia. Si se fijan, durante este periodo que tenemos acá, vamos a engruesar la línea, teníamos una tendencia que era hacia el alza, desde que estalló la crisis financiera en Estados Unidos, que luego se propagó hacia el resto del mundo. En noviembre del año 2008 comenzó la tendencia hacia el alza por parte del oro, hasta que llegó a un máximo en 1917 dólares la onza, que fue durante el año 2011. Esa tendencia hacia el alza, ¿por qué era importante y por qué teníamos que identificar esa condición de mercado? Porque esa condición de mercado nos iba a decir nuestros puntos de entrada. Si nosotros operamos, por ejemplo, una lateralidad en una condición de mercado que va en tendencia, probablemente estemos disminuyendo nuestra probabilidad de éxito. Entonces, por eso es tan importante identificar y entender cómo se mueven los mercados financieros. Un mercado financiero no se mueve solo hacia arriba o hacia abajo, se mueve hacia arriba, hacia abajo, hacia el costado, en rompimientos, etc. Entonces tenemos este fuerte movimiento hacia el alza que duró alrededor de 2 años hasta que llegó a un máximo histórico y luego el precio se detuvo. Pasamos de una tendencia hacia el alza hacia una tendencia inexistente y una lateralidad que mantuvo al precio del instrumento cotizando prácticamente entre los 1800 y en la parte inferior, deme un segundo, y los 1526 durante todo el año 2011 hasta el 2013, prácticamente por 2 años más. Entonces, si se fijan, tendencia alcista, lateralidad, luego tuvimos otra condición de mercado cuando aumentó la volatilidad dentro de los mercados y eso fue en esta fecha de acá, cuando tuvimos un quiebre del piso en 1526. ¿Y eso dio inicio a qué? Eso dio inicio a una nueva tendencia que va, en este caso, hacia la baja. Una nueva tendencia bajista que nos llevó a ver caídas importantes por parte del precio de este instrumento, dejándonos en mínimos en torno a los 1061. Luego de eso, ¿qué es lo que tuvimos? Fíjense en lo siguiente, seguimos hablando de movimientos importantes dentro del precio de este instrumento. Luego de eso tuvimos una lateralidad, que vamos a marcar acá de nuevo, que es esta de acá, lateralidad que quebró cuando ha aumentado la volatilidad dentro de los mercados, lo que nos llevó a tener nuevamente un rompimiento
y el comienzo posiblemente de una nueva tendencia que va hacia el alza. Esas son distintas condiciones de mercado que nos permiten evaluar qué es lo que nosotros vamos a estar haciendo a futuro con estos instrumentos, ya sea vamos a estar comprando, vamos a estar vendiendo, dónde vamos a estar comprando, dónde vamos a estar vendiendo. Esa es la idea de poder identificar todo esto. ¿Y por qué les menciono esto? Porque conocer toda esta información les va a ayudar a poder aplicar la estrategia adecuada. Ese es el primer paso. Mucha gente aplica la estrategia que no es adecuada a la condición de mercado. No voy a estar operando con una estrategia de tendencia si el mercado está metido acá en un rango, porque probablemente no tenga un buen resultado. Por ende, en los mercados en rango voy a estar operando con estrategias de rango, los mercados en tendencia, ya sea alcista o bajista, voy a estar operando con estrategias de tendencia. Y cuando vemos alta volatilidad dentro del mercado, como la vimos, por ejemplo, hace un par de meses atrás, con toda la incertidumbre que hay respecto a una posible recesión, con el tema del Brexit, con el tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, lo más adecuado es operar a través de estrategias de rompimiento o breakout. Así que ese es el primer paso que ustedes tienen que tener en su mente para tratar de convertirse en un mejor trader, identificar las condiciones de mercado y la estrategia que vamos a utilizar. Entonces ahora pasamos al segundo paso, que es construir la estrategia, establecer cuál va a ser nuestra estrategia de trading, que nos va a ayudar a generar esa rentabilidad en el mercado que nosotros elijamos, en la condición de mercado que nosotros elijamos, ya sea en mercado, tendencia o rango, o también a partir de los mercados que eventualmente podamos operar. Si se fijan ustedes, a través de las plataformas del broker IG, que es el broker con el que colaboramos, pueden operar índices, forex, criptomonedas, acciones, materias primas, bonos y tasas de interés, ETFs, opciones. Todo eso pueden operar. Entonces, también tienen que hacerse una pregunta. ¿Cuál de esos mercados viene a estar en línea con mi personalidad como trader? Por ejemplo, el mercado accionario es uno de los mercados y uno de los instrumentos más populares en el mercado financiero. Ahora, no es tan fácil operarlo. ¿Por qué? Porque cuando estamos operando acciones y vamos a comprar una acción o vamos a vender una acción, es muy importante investigar respecto a la compañía, la industria y la bolsa en la cual cotiza esa acción. No es tan simple como decir, yo creo que me gusta Netflix, entonces voy a comprar Netflix porque creo que de ahora en adelante solamente la gente va a ver eh, televisión no por cable, sino que a través de estas plataformas de streaming. Eso es un punto, ok, tendencia, mercado, perfecto, pero todavía les falta otras patas que poder manejar, que tienen que ver con la compañía cómo está financieramente, ¿está sólida financieramente o no está sólida financieramente? Porque si llega a tener, por ejemplo, problemas en términos de tecnología, probablemente pierda suscriptores que se vayan a otra plataforma, como Hulu, por ejemplo, y eso haga que tengan menos clientes y finalmente tengan menos ventas y también vayan perdiendo las ganancias que están teniendo todos los trimestres. Eso es un tema. Por otro lado, tenemos la industria. La industria, perdón, también importa. ¿Está cambiando la industria o no está cambiando la industria? ¿Vemos una industria que va hacia adelante o una industria que ya va de capa caída, dejando un poco de lado lo que pueda ocurrir? Por ejemplo, los cines. ¿Cuánta gente va al cine ahora en comparación a cuánta gente iba al cine antes? Probablemente la industria del cine también esté cambiando. ¿Por qué? Porque antes la gente solamente podía ver las películas en una sala de cine. Hoy en día, si espera un par de semanas más, puede ver las películas a través de internet o en estos portales de streaming en línea como Netflix, por ejemplo. Así que también ahí hay un tema que evaluar. Y por otro lado, la bolsa en la cual cotiza es importante también. Así que para que lo tengan presentes, es un ejemplo, por ejemplo, de ver si es que las acciones serían un mercado que ustedes podrían manejar o no. Tenemos también los índices. Los índices quizás son adecuados para algunas personas que quieren manejar el rendimiento de un grupo de acciones en vez de una sola compañía. ¿Por qué? Porque requiere menos información. No es necesario tener que estar revisando la salud financiera de la compañía o quizás la industria en general, ni tampoco la bolsa en la cual cotiza. Por ejemplo, si operamos el Standard & Poor's 500, el Standard & Poor's está compuesto de muchas acciones, 500 acciones, de diversas partes de la industria. Entonces, si a una industria le va mal,
a otra puede que le vaya bien y eso permita que haya un equilibrio en el índice. A diferencia del Nasdaq, por ejemplo. El Nasdaq son 100 acciones ligadas principalmente a empresas de tecnología. Tecnología de diversas industrias. Podríamos hablar de tecnología en la salud, como podríamos hablar en tecnología en el rendimiento, perdón, en el entretenimiento o tecnología en ventas minoristas o sector minorista, como por ejemplo Walmart, como por ejemplo Amazon, etcétera. Pero tiende a ser un poquito menos volátil porque los índices tienen menos volatilidad que las acciones individuales. Entonces, si son más aversos al riesgo, es decir, no les gusta tomar tanto riesgo y de igual manera les gustaría operar en un mercado accionario, entonces en ese sentido podrían ir más enfocados en los índices que están más enfocados en las acciones. Forex. Forex es el mercado más líquido del mundo. Tiene un montón de operadores de divisas y es uno de los mercados menos volátiles siempre y cuando se opere con apalancamiento bajo. La ventaja que tiene Forex es que los mercados están abiertos 24 horas al día, así que no necesariamente tienen que estar sentados frente al computador cuando una bolsa está abierta como lo es en el mercado accionario. Y lo pueden hacer si es que llegan en su casa en la tarde o lo pueden hacer en la mañana cuando ustedes quieran. Las materias primas, por otro lado, es un mercado bastante interesante porque genera grandes oportunidades de poder buscar rentabilidad, pero dada la naturaleza del mercado, se tiene un alto nivel de riesgo porque el precio de los commodities puede fluctuar constantemente a medida que la producción y el consumo cambian. Entonces aquí no hablamos necesariamente del desempeño de una empresa, no hablamos del desempeño de una industria, no hablamos del desempeño de un país necesariamente, sino que tenemos que hablar y ampliar nuestra gama de variables y dejarlas principalmente en oferta y demanda. Mientras más demanda haya y la oferta se mantenga, más elevado debería ser el precio de un instrumento. Mientras la oferta aumente y la demanda se mantenga constante, va a haber un exceso de oferta y eso genera una presión hacia la baja en el precio del instrumento. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el comportamiento que hemos visto en el precio del barril de petróleo y cómo ha impactado, por ejemplo, la desaceleración en China a las materias primas, porque China es uno de los principales demandantes de materias primas a nivel mundial. Y si ese país crece menos, vamos a tener menos demanda y la oferta, si se mantiene igual, va a haber un exceso de oferta y eso genera las caídas en los precios de las materias primas. Ahora, eso no pasa con el oro porque el oro es un instrumento de refugio. Y ante tanta incertidumbre, la gente se refugia en el oro. Y eso hace que aumente su demanda y se eleven los precios y por eso hoy día cotiza en torno a los $1.466 la onza. Por otro lado, y ahí para terminar con los ejemplos de los mercados, las criptomonedas. Las criptomonedas es algo interesante, de hecho, vamos a verlo rápidamente porque es uno de los mercados más volátiles que hemos tenido en el último tiempo. Es completamente especulativo, no tiene divisa física, es completamente digital. El mercado no se mueve bajo la influencia de los factores tradicionales que les acabo de mencionar, sino que tiene que ver con la escalabilidad, con la cadena de blockchain, con la regulación, con otros temas absolutamente fuera de lo que hemos venido manejando. Y eso hace que sea un poquito más difícil. Sí, efectivamente tiene mayor volatilidad y por ende podrían generarse más oportunidades de inversión y por consecuencia también tener una rentabilidad interesante, pero también podríamos tener una pérdida interesante. Hay mucha gente que tomó ventaja del alza que tuvo, por ejemplo, el Bitcoin en el año 2017, prácticamente en octubre, cuando el precio pasó de $4.000 por Bitcoin hacia prácticamente los 20.000. Pero también, como hubo gente que ganó todo ese movimiento hacia el alza, tenemos gente que entró comprando acá arriba y que perdió luego de que los meses que siguieron cayera el precio hacia la barrera de los 6.000. Entonces es un mercado mucho más volátil. Ustedes ahora tienen que elegir en la primera parte de cómo convertirse en un mejor trader, cuál es el mercado de instrumentos que van a operar, que más les acomode. No elijan solo uno, ojalá traten de elegir dos para poder diversificar y de no poner todos los huevos en la misma canasta. Y después de eso,
deben elegir qué condición de mercado van a estar operando. Porque vuelvo a repetir, no es lo mismo la condición de tendencia a una condición de mercado en rango, a un mercado volátil que genera rompimientos. No es lo mismo. Así que bueno, después de eso pasamos al paso número 2, que es construir la estrategia de trading. Y la estrategia de trading va a venir a partir de qué estilo de trader tenemos nosotros y luego de eso, en qué condición de mercado la vamos a aplicar. Nosotros en Educación y Trading entregamos gran parte de la información que les va a permitir a ustedes poder identificar si son, por ejemplo, traders intradía o day traders, traders que les gusta realizar scalping o que les gusta realizar swing trading. Por ejemplo, el day trading es buscar comprar o vender instrumentos durante el mismo día de trading. Es decir, puedo abrir uno en la mañana y cerrarlo al cierre de la sesión de trading. No quedo con una operación abierta de un día para otro, pero sí la puedo mantener abierta por una gran cantidad de horas durante ese mismo día. Para eso, los invito a que puedan verificar, por ejemplo, el curso de acción del precio que tenemos en educacionytrading.com. Se va a realizar la próxima semana, el 14 y 15 de agosto. Van a poder aprender más acerca de los patrones de vela, formaciones clásicas. Van a aprender también acerca de cómo diseñar la estrategia y cuándo es ideal aplicarle los escenarios de los cuales deben cuidarse. Después de eso tienen scalping. El scalping es un tipo de trading que involucra abrir y cerrar operaciones de manera bastante rápida, dentro de segundos o minutos, a lo más un par de horas, no más que eso. La idea es tomar ventaja de los pequeños movimientos que tiene un instrumento. Entonces, ustedes tienen que hacerse la pregunta, ¿ese es mi estilo de trading? ¿Tengo tiempo para estar sentado frente al computador 2 horas para poder hacer scalping? Porque tengo que entrar y salir una gran cantidad de operaciones durante ese periodo de tiempo en el cual el mercado se mueve más. Esa es la pregunta que tienen que hacerse. Y luego, swing trading, que es la práctica de ingresar operaciones en un punto en el mercado que es esperado que cambie de dirección, de manera de poder tratar de tomar la mayor ventaja posible de todo el movimiento que se vaya a dar de oscilación, ya sea hacia el alza o hacia la baja. Por lo general, este tipo de operativa permite tener operaciones abiertas de un par de días, un par de semanas o incluso meses. Ya va a depender de los puntos que van a buscar como objetivo y los puntos de entrada. Por ejemplo, evaluar el comienzo de una tendencia alcista o evaluar el comienzo de una tendencia bajista, dentro de otros temas más. Pero es muy importante conocer cuál es el estilo de trading que más les acomoda, porque luego de eso tienen que venir a construir la estrategia que van a utilizar. También tienen que tener presente que dentro de esa estrategia ustedes tienen que preguntarse, perfecto, estoy diseñando mi estrategia, voy a utilizar tales indicadores para poder operar, ya sean medias móviles, ya sea solamente acción del precio, ya sea RSI o MACD, lo que ustedes quieran. Pero lo más importante es, cuando estén diseñando la estrategia, es identificar el estilo de trader que son, si son scalpers, si son day traders o swing traders, entre otros más. Segundo, ¿cuánto es el porcentaje de riesgo que voy a tomar por operación? ¿Cuántas operaciones voy a realizar en el día? ¿En qué horario las voy a utilizar? ¿O las voy a realizar en realidad? ¿En qué mercados voy a operar? Eso ya lo sabían desde un principio, solamente que aquí lo están bajando prácticamente un plan de trading, porque la mejor manera de empezar a convertirse en un buen trader es diseñando un plan de trading. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora con las preguntas o los pasos que les estoy diciendo es prácticamente explicándoles qué es lo que tiene que tener su plan de trading. Su plan de trading tiene que tener el mercado en el cual van a operar, la condición de mercado que van a operar, el estilo de trading que van a utilizar, después de eso, la estrategia que van a aplicar. Y la estrategia tiene dentro de su diseño el porcentaje de riesgo, cómo vamos a identificar los puntos de entrada, cómo vamos a identificar los puntos de salida. Y esto les va a permitir tener un plan de trading que pueda estar en línea
con sus objetivos al momento de estar operando. Así que ese es el paso que también tienen que tener en consideración y, por supuesto, no pueden dejar de lado un tema muy importante que también tiene que ver con aquellas personas que están recién partiendo, que muchas veces siguen o me preguntan, Gabriela, quiero usar robots. ¿Y cuánto tiempo de experiencia tienes? Llevo recién una semana con mi cuenta demo. ¿Y quieres usar robots? Sí, para que me entregue señales de compra y de venta. Perfecto, pero no están haciendo ningún análisis que permita discernir entre si una señal o si ese robot está aplicando bien la estrategia o no. Y esto es porque todavía no saben hacer ni análisis técnico ni análisis fundamental. Entonces, la única forma de poder ser un mejor trader es primero saber cómo hacer análisis técnico y hacer análisis fundamental. El análisis técnico está basado en el principio de que lo que pasó en el pasado puede informar al trader de lo que podría eventualmente ocurrir en el futuro. Por ende, los traders pueden examinar los gráficos hacia atrás y utilizar algunos indicadores basados en los movimientos de los precios para construir la estrategia de trading, crear un sistema que busque explotar los patrones de precio y las tendencias para tratar de rentabilizar el mercado. Entonces, el análisis técnico tiene que ver con esto de acá, con el gráfico, con ver y entender qué es lo que nos está diciendo un gráfico. Si ustedes no hacen análisis técnico o no conocen análisis técnico, probablemente no tengan muy buenos resultados a futuro porque por lo menos tienen que intentar entender cómo identificar una tendencia hacia el alza, hacia la baja, un soporte que es un piso y una resistencia que es un techo. Y para aquellas personas que están recién aprendiendo y que quieren, en este caso, seguir complementando su conocimiento respecto a análisis técnico, tenemos también un seminario un curso avanzado de análisis técnico que dicta Javier el 13 y 14 de agosto. Les dejo el enlace para que puedan revisar el temario y ver si es que les interesa o no ser parte de ese curso, pero sí es importante que ustedes manejen esa información. Nosotros también estamos desarrollando una serie de webinars gratuitos en donde buscamos enseñar distintas áreas del análisis técnico, distintas áreas del análisis fundamental, y ahora voy con el análisis fundamental, porque también muchas personas dejan de lado el análisis fundamental, y finalmente el análisis fundamental nos sirve para ver cambios de tendencia de largo plazo. Por ejemplo, el análisis fundamental nos sirve para entender qué es lo que está pasando con China. La guerra comercial, si tú entiendes el trasfondo de la guerra comercial, vas a entender las repercusiones potenciales que podría tener dentro del mercado en algunos instrumentos, pero para poder saber eso, tienes que saber qué es lo que está pasando en términos fundamentales, saber si es que tenemos nuevo conflicto entre China y Estados Unidos, ver cómo eso afecta, por ejemplo, las cifras de crecimiento de China, las cifras de crecimiento de Estados Unidos, la inflación, el consumo a nivel interno y cómo eso podría afectar eventualmente al mercado de materias primas o eventualmente al dólar o eventualmente a otros mercados. Es importante conocer cómo se mueven los mercados y para eso es el análisis fundamental. Así que también tienen que estar muy atentos a ese tema porque de todas maneras es algo que tienen que manejar. Un trader, para ser un buen trader, tiene que saber un poco de análisis técnico, un poco de análisis fundamental, conocer cuál va a ser la estrategia que va a aplicar, tener su plan de trading en base al estilo de trader que son, en base a los mercados que van a operar y la condición de mercado que les gustaría operar. Teniendo eso claro, ya rápidamente nosotros empezamos a aumentar las probabilidades de tener éxito. ¿Por qué? Porque sabemos exactamente cómo somos, nos conocemos como traders y finalmente llevamos eso a un plan para poder ejecutarlo y tratar de ganarle al mercado. Si no tenemos eso, difícilmente vamos a poder convertirnos en un mejor trader. Por ejemplo, ¿por qué es importante también el tema de el ejemplo que les di antes, de un robot, de una persona que lleva una semana y que quiere un robot o que quiere señales de trading y no sabe absolutamente nada? La plataforma dije tiene señales técnicas, ¿ya? Señales de trading. Apretan un botón ahí y les va a aparecer todas estas señales de trading y la fecha de la actualización. Esta hora es hora GMT, por si acaso, para que lo tengan presente. Pero, por ejemplo, entregó una operación de intradía
Es decir, que debería estar dentro del día en el índice del Dow Jones. Entonces vamos a abrir aquí el Dow Jones y vamos a ver el gráfico, ¿cierto? Gráfico diario, y dice que la estrategia nos está diciendo que busca vender en 26.600 porque los precios continuaron con el movimiento hacia abajo y eso dio como resultado 4 días negativos consecutivos. Se ha roto un nivel de soporte en 26.435 y se espera que el precio continúe cayendo. Nos entrega un nivel de stop en 26.725 y un límite. Veamos si tiene sentido. Deme un segundo, vamos a copiar la orden. Fíjense, todavía no le he puesto ni comprar ni vender, solamente le dije, explícame y ponme en el gráfico cuál es la señal que me estás entregando. Y aquí me dice, esta es la señal. ¿Tomarían o no tomarían esta señal? Si llevan una semana, probablemente la copiarían sin ver absolutamente nada porque no saben absolutamente nada y no conocen de análisis técnico. Yo en este momento les diría que no. ¿Y por qué les digo que no? Porque la entrada estaba acá arriba, en 26.600. El precio ya tocó el límite que tenía puesta la estrategia. Está completamente fuera de los puntos de entrada y de salida. Por ende, ya no es una estrategia o una señal de trading a copiar. ¿Cierto? Una persona que no conoce nada probablemente hubiese copiado la estrategia. Lo que quiero decirles es que sí es importante que ustedes conozcan para poder tratar de poner las probabilidades a su favor. Mientras más conozcan acerca de análisis técnico y cómo poder discernir entre una señal de trading y otra, más probabilidades tienen de ganarle el mercado. Vamos con otra señal de trading. Vamos acá a ver, por ejemplo, la de probablemente tuvimos harto movimiento dentro del mercado accionario en Estados Unidos en la apertura, así que probablemente todas estas ya quedaron obsoletas. Veamos de inmediato la del Standard & Poor's. Un segundo. Todavía le queda espacio para llegar al límite, pero ya estamos muy lejos del punto de entrada que era 2.954. Y justo estamos en un nivel de soporte importante en donde podríamos tener alguna reversión del precio en base al mínimo que se tocó acá. Entonces solamente nos queda este espacio. Y ojo que aquí el precio podría empezar a detener las caídas en base a la acción del precio que tuvimos acá, en donde teníamos una resistencia y un soporte. También la dejaría de lado. Pero para eso, ¿qué tuve que aprender? Análisis técnico, para saber dónde están los soportes, para saber dónde están las resistencias, para poder evaluar la relación riesgo-recompensa. Si mi entrada está acá, mi stop sigue estando en 2.969. O sea, estoy arriesgando prácticamente 4 veces de lo que estoy buscando ganar. Está completamente fuera de cualquier lógica. Por lo mismo, no deberíamos copiar la entrada. Voy de nuevo a otra, vámonos a la libra franco suizo y vamos a poner aquí copiar la orden. Y esta está buscando, miren, esta está interesante y les voy a explicar por qué. Este está interesante porque, denme un segundo, vamos a añadirla al área de trabajo. Este está interesante por lo siguiente, porque dice que compremos en 118,56 para buscar los 119,63. ¿Ustedes comprarían en un gráfico que tiene una sólida tendencia bajista, por lo menos desde el 3 de mayo? Estaríamos yendo en contra del principio básico del trading, que es ir a favor de la tendencia y no en contra. En este caso, si nosotros compramos, estaríamos yendo en contra de la tendencia en un punto en el cual quizás no sabemos si es que es un muy buen punto de entrada, por lo menos en el gráfico diario no se ve como buen punto de entrada. Vámonos a un gráfico mensual y en el gráfico mensual quizás sí hace sentido, pero ¿por qué? Porque ninguna vela en el gráfico mensual fue capaz de cerrar por debajo de los puntos que nos entrega la señal de trading. Pero, ojo, sí hemos tenido falsos rompimientos y esos falsos rompimientos nos han dejado acá afuera, acá. Entonces, quizás cuando evaluamos la entrada, tendríamos que evaluar estas mechitas, que son los mínimos alcanzados anteriormente. ¿Por qué? Porque el precio podría tratar de buscar nuevamente las mechas y luego sí continuar hacia el alza.
como también podría buscar las mechas y continuar con las caídas. Así que esto es un ejemplo de cómo el análisis técnico sí afecta el conocerlo y sí puede afectar también el potencial que ustedes pueden tener al momento de estar identificando señales de trading. Esto mismo pasa con los robots. Los robots están diseñados en base a una estrategia sólida y la idea es que ustedes sepan cuándo prender y cuándo apagar el robot. Si el robot está diseñado para un mercado que está en rango y ustedes ven que el mercado que quieren aplicar el robot está en tendencia, no deberían aplicarlo hasta que el mercado no entre en un rango. Eso solo lo pueden saber si es que tienen análisis técnico. Así que si se fijan, hoy día les he mostrado prácticamente 3 cosas fundamentales con las cuales ustedes pueden convertirse en un mejor trader. No es una estrategia en particular que les va a decir exactamente cómo ganar dinero, porque no existe el santo grial en el caso del trading, pero sí son tips para que ustedes sepan si es que hay algo de lo que yo les acabo de mencionar que les falta. Y si ese algo les falta y no saben cómo buscarlo, entonces, bueno, pónganse en contacto con nosotros para que podamos ayudarlos. Nosotros tenemos harta información, harto material educativo que los puede ayudar. De hecho, vamos a estar realizando durante estas próximas semanas seminarios importantes respecto a, eh, por ejemplo, datos como cómo preparar un plan de trading, cómo colocar stops o tips para poder colocar stop loss. Tenemos seminarios también que hablan un poco acerca de los fundamentales, qué está pasando con el Brexit, cómo impacta la libra esterlina, qué es una recesión económica, para que también aprendan a manejar los temas fundamentales. Algunas cosas técnicas como por ejemplo tomar o cómo hacer trading con indicadores tendenciales o cómo usar los puntos pivotes o cómo utilizar la psicología del trading, conocerla. Algunas claves para operar en noticias. Tenemos muchos seminarios en línea que vamos a estar realizando durante estas próximas semanas que buscan que ustedes puedan continuar ampliando sus conocimientos y por supuesto tomar decisiones un poco más informadas. Así que bueno, les dejo el enlace para los seminarios gratuitos de esta semana. Tenemos hoy día en la tarde la decisión de tasas del Banco de Reserva de Australia. Luego el día martes cómo utilizar Fibonacci. Luego tenemos la decisión de tasas del Banco de Nueva Zelanda, inventarios de petróleo y tips para colocar stop loss el día jueves. Así que una semana interesante. Chat. De esa manera pueden inscribirse y participar. Espero que todos tengan una excelente semana de trading y ya nos estaremos viendo dentro de estos próximos días en un nuevo seminario, ya sea de seguimiento de mercado o educativo. Que esté muy bien. Nos vemos ya dentro de los próximos días. Hasta luego.